Hermanos, que Dios les bendiga, qué bueno estar de nuevo en sus hogares. Este domingo, sin duda alguna, Dios tiene algo grande para nosotros, así que acomódate, llama a tus conocidos, tus familiares, los que están dentro de tu hogar, para que dentro de un momento podamos escuchar la palabra del Señor, así que cada uno de ustedes sea bienvenido a esta reunión. Hola, buenas tardes. Vamos a proclamar el nombre de Jesús. Lo cantamos. Poderoso, grande Dios, majestuoso, alto eres tú, victorioso, fuerte Dios. Jesús, perdonado, limpio soy, por su gracia Él me rescató, transformado, salvo soy. Jesús, milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, los cielos se abrirán. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. Perdonado, limpio soy, por su gracia Él me rescató, transformado, salvo soy. Jesús, milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, los cielos se abrirán. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. Lo cantamos fuerte. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre
soy, te entrego todo, te entrego todo. No hay más grande amor, ni nombre que es mayor. Te entrego todo, te entrego todo. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Y ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Ahí en lo profundo de tu corazón puedes decirlo. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser y mi corazón. Bueno, vamos a entrar en el momento de poder estudiar la palabra del Señor. Así que yo te voy a invitar que traigas tu Biblia o que abras tu Biblia, o si en tu celular tienes la aplicación de una Biblia, pues por favor ábrela en el libro de Isaías capítulo 41 y versículo 10. Y mientras encuentras el texto en Isaías 41:10, pues quiero comentarte que este domingo y el anterior, pues estuvimos hablando precisamente de cuando Dios mueve todo a tu favor. Perdón. Y total de que hablamos puntualmente de que cuando tú buscas a Dios, Él mueve todo a tu favor. Y hoy, pues vamos a hablar de que cuando tú haces el propósito de Dios, Él mueve todo a tu favor. Hoy sí vamos al libro de Isaías, capítulo 41 y versículo 10. Y total que la palabra de Dios dice ahí: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre y te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y leamos el versículo 13 que dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Muy bien, entonces este es nuestro texto que nos da cuerpo al estudio que estamos hablando en estos días. Entonces, cuando nosotros hacemos el propósito de Dios, Él mueve todo a nuestro favor. Pero para poder entender a qué nos referimos cuando hacemos el propósito de Dios, pues es necesario hablar de algunos aspectos. Y dentro de esos aspectos, el primero está de que
Dios en su gran inmensidad, en su gran poder, pues obviamente Él vio que había una necesidad en la humanidad. Como podemos entender, el pueblo de Israel es el pueblo de Israel, el escogido de Dios. Ellos eran los únicos que estaban dentro del plan de Dios. Pero en esto había una necesidad latente, una necesidad de salvación para toda la humanidad. Ya no se enfocaba solamente a una nación, a la nación de Israel, sino había una necesidad muy compleja a nivel mundial, a nivel humanidad. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos da a entender de que por el pecado era esa separación entre la humanidad y Dios. Entonces, había una necesidad latente y esa necesidad era atraer a la humanidad a Dios. Pero era algo muy complicado, imposible. Y dentro de eso, Dios diseñó un plan de salvación. Escúchame eso, son palabras claves. Ahorita viene lo que es plan. Lo primero era una necesidad y ahora es un plan de salvación. Entonces, después que se visualizó, que Dios visualizó que había una necesidad de salvación, creó un plan de salvación. Y ese plan de salvación no era solamente, como les comentaba, para un pueblo, para una nación, sino ese plan de salvación fue creado para toda la humanidad. Y dentro de ese plan de salvación, Dios envió a su Hijo al mundo con un propósito. Escúchame esto. Primero fue necesidad, después vino un plan y después un propósito. Dios vio una necesidad, creó un plan y en base a eso envió a Jesús con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? El propósito fue la salvación. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Por eso nosotros referidamente o repetidamente hablamos de que el ser cristiano no es una religión, sino es aceptar ese plan de salvación que Dios orquestó juntamente con el Espíritu Santo y con Cristo e hicieron un plan de salvación para ti, para mí y para toda la humanidad. Entonces, en este caso, Jesús vino con un propósito y el propósito fue el plan de salvación. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínate, de tal manera, o sea que cuando Él pensó en esa necesidad, ya en su corazón había ese amor para la humanidad. Me gusta mucho una palabra cuando dice de tal manera. Esa palabra de tal manera se refiere enamorado, o sea, estar enamorado, estar completamente enloquecido de amor por algo o por alguien. Entonces, si lo ponemos en el contexto que estamos leyendo de Juan 3:16, Dios estaba, se puede decir bajo el contexto de Juan 3:16, estaba completamente enamorado del mundo, de la humanidad, que dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 17 dice lo siguiente de Juan 3:16, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino escucha esto, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí podemos entender en el versículo 16 que Dios amó al mundo y que envió a su Hijo para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar, para que la gente tuviera vida eterna. Y eso es todo el plan de salvación orquestado. Esto es el plan de Dios dado a la humanidad, ejecutado por Cristo Jesús. En este caso fue el propósito de salvación.
Yo no sé si tú has pensado o has escuchado muchas veces que hay gente que dice, pero si era Cristo, ¿por qué padeció? Si era el Hijo de Dios, ¿por qué sufrió tanto en la cruz? Si fue Cristo, ¿por qué padeció esto? ¿Por qué padeció lo otro? Hermano, déjame decirte esto, era el plan, era el propósito de Dios. O sea, había un inicio cuando Cristo nació, pero también había un final cuando Cristo iba a morir en la cruz del Calvario por nuestra redención, por nuestra salvación, y después al tercer día iba a resucitar, y resucitó, gloria a Dios por eso. Y dice su palabra que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Eso era un plan, era un propósito. Y cuando hay un propósito hay que terminarlo. Gracias a Dios, Él no es humano. ¿Cuántos de nosotros empezamos algo y no lo terminamos? ¿Cuántos de nosotros obviamente ahorita no se puede, ¿verdad? Pero cuando se podía, cuando éramos felices, dicen por ahí, ¿verdad? Cuando íbamos a un gimnasio y empezábamos muy contentos, muy entusiastas y al segundo día los músculos adoloridos y decíamos, no, y mejor ya no continúo. O una dieta, o leer un libro. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado la manera de empezar algo, un propósito, pero no lo hemos terminado? Gracias a nuestro Dios, Él empezó el plan de salvación con Cristo, con el propósito, y terminó Cristo el propósito al que fue encomendado: venir al mundo, morir en la cruz del Calvario y darnos redención. Ese era el propósito de Cristo, venir a este mundo. Cristo no vino para que lo recordemos los 24, hermanos. O sea, si tú quieres celebrarlo como una noche especial, está bien. O si tú quieres, en este caso, recordarlo para Semana Santa, los que nos están escuchando, pues está bien. Pero independientemente de eso, déjame decirte que el propósito de que Cristo viniera a esta tierra no era para que colocáramos el nombre de una religión, sino para, en este caso, para recuperar lo que estaba perdido. ¿Y qué estaba perdido? Estabas perdido tú, estaba perdido yo, estaba perdida toda la humanidad por el pecado. Pero Cristo Jesús nos reivindicó de esa condición y nos llevó a la presencia de Dios. Y ahora tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ese era el propósito de Cristo. Ahora, cuando Él se fue, el propósito no quedó truncado, sino en este caso, el propósito, ¿te recuerdas el subtítulo de la prédica de este día? Es: haz el propósito de Dios y Él moverá todo a tu favor. O sea, haz el propósito. Entonces, en este caso ya entendimos que Cristo Jesús hizo el propósito de Dios cuando Dios lo envió a esta tierra. No se hizo ni a izquierda ni a derecha. Llegó un momento en su condición humana que Él dijo: Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de mí, quita este cáliz de mí, pero que se haga tu voluntad, que se haga tu propósito en base al plan de salvación que tú ya habías trazado. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tirar la toalla? Ya no quisiéramos buscar de Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos mejor irnos para otro lado? ¿Por qué? Porque tal vez Dios no ha contestado nuestras oraciones, porque tal vez nuestra condición económica hoy es la peor que hemos tenido en toda nuestra vida, o porque tenemos una enfermedad terminal, o porque tenemos síntomas del COVID-19, por cualquier cosa, y decimos: Señor, ¿dónde estás? No te escucho. Y tal vez llegamos al punto de decir en nuestra humanidad: yo ya no quiero nada. Pero déjame decirte que así como Cristo terminó su propósito por la cual Dios le envió a esta tierra, de igual forma nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer el plan y el propósito de Dios en esta tierra. Recuerda, ¿cuál es el plan de Dios? Es el plan de salvación. Que nadie se pierda, que ninguna persona se pierda. Ahora, dentro de esto, ¿cuál es el plan o el propósito o el plan de salvación? Y dentro de ese plan de salvación, ¿cuál es el propósito que nos corresponde a cada uno de nosotros? Quiero que miremos tres aspectos. El primero, la palabra del Señor dice que lo que tú has recibido de gracia, lo des de gracia.
Y la base de eso está en Mateo 10, versículos 7 y 8. Mira lo que dice. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto le dijo Jesús a sus discípulos. Lo primero que le dijo es, vayan y prediquen. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cómo podemos dimensionar esto? Jesús primero les dijo, vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir la gracia, el amor, el poder de Dios ha llegado a esta tierra. Hablando de salvación, plan de salvación. Y después ustedes oren y que los enfermos sanen, que se miren cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Después Jesús les dice, miren, porque eso ustedes lo recibieron de gracia. Lo recibieron sin que ustedes se lo merecieran. Ustedes lo recibieron porque Dios en su infinito amor quiso dárselos a ustedes. Entonces, ahora les dijo Jesús a sus discípulos, denlo ustedes. Y ahora eso nos toca a nosotros. Hermanos, en algún momento alguien fue movido por Dios en el propósito de Dios hacia esa persona, lo movió a hablarte a ti de Dios, movió a una persona a mí a hablarme de Dios, y ahora a mí me toca que hablar de Dios a otras personas. Es como los que venden Amway, es como los que venden, bueno, mejor no digo marcas, pero son los que venden productos por catálogo. Alguien le habló, le dijo, mire, doñita, fíjese que esta marca es buena, estos plásticos son irrompibles. Y esta señora le gustó el producto y agarró un catálogo y se lo ofreció a otras 5 personas. Y estas 5 personas se lo ofrecieron a otras 5 personas. Qué genial sería que nosotros hiciéramos eso, hermanos. Yo acepté a Cristo cuando tenía 12 años más o menos, 13 años más o menos. Me recuerdo que en la colonia donde yo vivía acababa de llegar. Y total de que yo jugaba fútbol con los amigos de la cuadra. Y me recuerdo que llegaban tres jóvenes, jóvenes adultos, y rentaron un pequeño local que había ahí en esa cuadra donde nosotros jugábamos. Y me recuerdo que siempre como a las 6:30 ellos iban llegando, cuando ya nosotros íbamos terminando de jugar. Y siempre nos invitaban, nos decían, vengan muchachos, vengan a escuchar palabra de Dios. Y total de que nos invitaban y nos invitaban. Y me recuerdo que en algún momento dijimos, bueno, vamos, ¿verdad? Y total de que llegamos, había unas bancas alrededor de ese local. Y me recuerdo que estos 3 muchachos empezaron a hablar de Dios. Empezaron a hablar del amor de Dios. Están hablando del plan de salvación de lo que te estoy hablando, hermano. Y entonces estas personas llegaron a esa colonia, llegaron a ese lugar, y un grupo de jóvenes, habían como unos 8, tal vez 10 jóvenes, más o menos entre de 14 a 16 años más o menos, que estamos escuchando la palabra de Dios. Y un día me hicieron a mí el llamado, me dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y me recuerdo que en ese lugar yo levanté mi mano y dije, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Yo quiero aceptar a ese Dios que ellos me están hablando. Y juntamente conmigo otros jóvenes, como unos 6 jóvenes, aceptamos a Cristo en esa preciosa tarde. Y te cuento eso, ¿por qué? Porque en algún momento alguien me dio ese regalo a mí sin yo merecerlo. Y lo que yo recibí sin merecerlo, ahora yo tengo que darlo por gracia. Porque así como alguien se esforzó, así como alguien Dios movió en base a ese propósito para hablarme a mí de salvación, del amor de Dios, para que yo no siguiera separado del amor de Dios, ahora a mí, Nelson Hernández, sea como sea, y por el medio que sea, yo tengo que hablar del plan de salvación a las personas. ¿Por qué? Porque como dice Mateo 10 al final del versículo 8, que lo que yo he recibido de gracia, hablando de la salvación, hablando del amor de Dios y hablando de las cosas sobrenaturales que suceden cuando tú buscas de Dios, eso que yo recibí de gracia en algún momento, ahora me toca a mí darlo de gracia.
Punto número 2. Nuestro propósito es compartir ese plan de salvación. Ahora, dentro de ese plan de salvación, mira lo que dice Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo soy con vosotros todos los días, ¿hasta dónde dice? Hasta el fin del mundo. Cuando Cristo le estaba diciendo esto a sus discípulos, eso se le llama la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es sí o sí hay que hacerlo. Esto, de igual forma, hablando de la Gran Comisión, hablando de la Cena del Señor, del bautismo en agua, sí o sí hay que hacerlo. Entonces, dentro de esto son mandamientos que hay que hacerlos. Entonces, a mí como persona, a la iglesia como tal y a todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, ahora nosotros nos toca que compartir el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? No significa una religión, hermanos. Evangelio significa las buenas nuevas de salvación. En pocas palabras, significa amor de Dios a la humanidad. ¿Te recuerdas cuando empecé a predicar de este tema? Te dije que Dios en su soberanía vio una necesidad y esa necesidad se transformó en un plan de salvación para la humanidad. ¿Y quién cumplió ese plan de salvación acá en la tierra? Cristo Jesús, en base a un propósito enviado a esta tierra. Y ahora a ti y a mí nos toca que continuar ese propósito de salvación. Entre mis notas yo puse esto. Fuiste alcanzado por este plan de salvación. Yo fui alcanzado por este plan de salvación. Tú fuiste alcanzado por ese plan de salvación. Ahora, déjame decirte que tú y yo somos parte de ese plan de salvación y tenemos que comentarlo a las personas. Últimamente se ha escuchado de que Cristo viene pronto. Toda esta pandemia, han habido terremotos, plagas, pestes, terremotos en muchos lugares, inundaciones, lloviendo granizo en otros continentes, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, es que Cristo ya va a venir. Los tiempos se están acercando, hermanos. Pero hay algo fundamental y que es preciso que se cumpla antes que venga Cristo. Y es compartir la palabra de Dios a toda persona. Y este es el tercer punto. Cristo no viene hasta que toda la gente sepa del plan de salvación. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede ser acusado de algo que no sabe. Por eso hay que llegar a todas las personas que no conocen de Cristo. Empezando, hermanos, por nuestra casa, empezando por nuestros vecinos. Y después nos vamos a ir multiplicando como pasó como en la iglesia primitiva. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio, hablando de las señales de los últimos tiempos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, hablando del reino, escucha, y será predicado este evangelio, ya te dije que ese evangelio es el amor de Dios, el plan de salvación, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿En dónde dice? ¿Solo en tu cuadra, en tu colonia, en tu ciudad? No, en todo el mundo. Para testimonio, o sea, para que la gente sepa a todas las naciones. Y después dice, y entonces vendrá el fin. Es necesario, hermanos, que dentro del propósito de nosotros como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, que nosotros prediquemos. Ese es el propósito. Cuando este tema de lo que estamos hablando, yo te digo que tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Te estoy hablando de este propósito. Muchas veces nosotros malinterpretamos que el propósito de Dios es que tengamos casas, que tengamos sueldos, puntos, sorpresas, regalos. No, no se trata de eso. Eso es parte de las bendiciones de buscar de Dios. Es parte de los procesos que tenemos que vivir en este mundo. Pero el propósito de Dios en esta tierra es simplemente salvación.
El propósito de Dios, hermano, no es que se hace el apóstol más famoso, o el profeta más famoso, o más usado, o el que sana más enfermos, o el que pasa y la sombra de esta persona sana. No, no se trata de eso, ese no es el propósito. Eso es Dios en su misericordia actuando en nuestras vidas para bendición de otros. Pero el propósito de Dios es que tú hables de Dios. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Cada uno de nosotros tenemos que predicar el evangelio. Y alguien puede decir, no, hermano, es que yo no puedo hablar. Yo me pongo muy nervioso, me tiembla la quijada cuando hablo en público, o me enredo todo, etcétera, etcétera. Y tiene razón, a mí me pasaba lo mismo. Pero en este caso, hermanos, piensa qué talento tú tienes y cómo Dios lo puede usar para bendición de otros. ¿Te recuerdas de la mujer samaritana? La mujer samaritana, Dios la usó, o Cristo usó en ese momento el testimonio de ella para evangelizar a otros. Cuando Cristo la confrontó en base a los esposos que ella tenía, ella pudo entender que era el Mesías. Y fue corriendo a su ciudad y les dijo, yo creo que el profeta vino a este lugar, y ella los llevó donde estaba Cristo Jesús. O sea que el testimonio de ella simplemente sirvió para evangelizar. Hermano, tu vida puede servir para evangelizar. Cuando la gente mire lo que antes tú hacías y ahora lo que tú haces, ese cambio puede evangelizar sin necesidad que tú hables. Hermano, si a ti te gustan las redes sociales, si a ti te gusta estar diseñando cosas, utiliza esos diseños para hacer un diseño bonito y se lo mandas por WhatsApp a tus familiares, con un texto bíblico, por supuesto, o un mensaje. Ahí tú ya estás evangelizando. Ahora, hermano, si a ti te gusta hablar de Dios, pues, hermano, háblale a las personas. Utiliza el talento, las habilidades que Dios te ha dado. Hermano, hermana, si a ti te gusta cocinar, hacer pastelitos o algo por el estilo, o cenas o comidas exóticas, pues hazlo. Invita a alguien a tu casa cuando pase esto, por supuesto, de la pandemia. Invita a alguien, dile, mira, te invito a almorzar, a desayunar o a tomar un cafecito, y ahí háblale después de la comida, háblale del amor de Dios. Y esa es la forma. No necesitamos ser un predicador famoso, no necesitamos predicar ante multitudes. Tal vez Dios utiliza a algunas personas de esa forma, tal vez Dios utiliza a otras personas con ciertas habilidades, pero en base a lo que a ti corresponde, evangeliza, habla del amor de Dios con lo que tú tienes, porque de esa forma tú estás haciendo el propósito de Dios. Por ejemplo, Pablo era literalmente era un religioso. Inclusive él decía, yo era un fariseo de fariseos. O sea, era un celoso de los celosos de la Torá, de lo que se hablaba en ese entonces. Pero mira la transformación de Pablo en Efesios 3, del 7 en adelante al 11, dice lo siguiente. Eso dice Pablo, y eso es en traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice, por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio, escucha eso, dice Pablo, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia, hablando del Evangelio. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene a disposición por medio de Cristo. Versículo 9. Fui elegido para explicarle a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Y mira lo que dice el versículo 10 y 11. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestes. Y mira lo que dice el versículo 11, y con esto cierro esto. Ese era su plan eterno, su plan de salvación, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo sabía, hermanos, que el propósito de Dios en su vida era escogerlo a Él para predicar el Evangelio.
Inclusive después dice, yo soy el más insignificante, el más pequeño. Y cómo Dios me utilizó para descubrir grandes misterios. Hermano, por gracia somos lo que somos. Por gracia tenemos lo que tenemos. Hermano, mira, si a ti te gusta cantar, pues está bien. Alaba al Señor, graba videos, súbelos a YouTube, pero que se note no solamente el deseo de adorar a Dios, sino que también a través de las letras o a través de lo que tú dices, en base a lo que tú cantas, pues también evangeliza, porque tú puedes evangelizar en medio de eso. Y ya para ir terminando, hablando de cumplir el propósito de Dios, Pablo cumplió el propósito de Dios. E inclusive, más adelante en los versículos siguientes, te exhorta a que tú leas los versículos siguientes de Efesios 3, del 2, del 11 en adelante. Pablo le dice a los de la iglesia de Éfeso que no tengan temor de lo que él estaba sufriendo. O sea, Pablo en medio del sufrimiento, él le estaba diciendo que él le daba gracias a Dios por tomarlo en cuenta. Hermano, la bendición de Dios no se trata cuánto tú tienes en tu cuenta bancaria. El amor de Dios en tu vida no se trata, hermano, de realmente cómo está tu situación, sino en base a tu situación, ya sea buena o mala, tú sigues hacia adelante. Y en base a eso es que Dios va a cumplir y va a mover todo a tu favor. Y con esto voy terminando. La palabra de Dios dice y habla de un joven llamado Josué. Ustedes saben que el propósito, ¿cuál era el propósito en la vida de Josué? Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de Josué? ¿Te recuerdas que Dios sacó a Israel de Egipto? Levantó a un hombre llamado Moisés. Y Moisés trasladó a todo el pueblo al desierto, pero llegó a un punto donde Moisés ya no podía pasar. Entonces Dios levantó a un joven llamado Josué. ¿Y cuál era el propósito de este hombre, de este joven llamado Josué? ¿Cuál era el propósito de Dios en su vida? El propósito era que él trasladara al pueblo de Dios a la tierra prometida. Ese era el propósito de él. Y cuando nosotros entendemos el propósito, nos enfocamos hacia eso. Y pase lo que pase o venga lo que venga, vamos tras de ese propósito, así como lo hizo también Cristo. Y en medio de ese caminar, en medio de ese propósito, Josué estaba y el pueblo y el ejército de Israel estaban en medio de una batalla. Y Josué sabía de que si terminaba el día, el ejército contrario se iba a descansar, iba a renovar sus fuerzas y posiblemente al otro día podían perder la batalla. Entonces, como Josué estaba enfocado al propósito de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, y él sabía que Dios podía obrar, escucha eso, Dios podía obrar, Dios podía mover todo a su favor, mira lo que pasa en Josué 10, versículo 12 en adelante. Dice la palabra: el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, o sea, el líder general dice que oró al Señor delante de todo el pueblo y dijo, Señor, te pido, Padre, que nos des la victoria. No dijo eso. Te pido, Señor, que tú le quites las manos a los amorreos. No le dijo eso. No oró de esa forma. Tampoco oró y dijo, Señor, si es tu voluntad. No dijo eso. Mira la forma, la convicción de orar de Josué. Dice, que el sol se detenga. ¡Wow! Tremenda petición. Mira lo que pidió. Dice que el sol se detenga sobre Gabaón. O sea, que el sol se detenga. Y la luna sobre el valle de Ajalón. O sea, que el sol y la luna se detengan. Versículo 13. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Hermano, gran petición de Josué en base
al propósito que él estaba cumpliendo de Dios. Hermano, yo sé que hoy por hoy la situación económica del país está mala. Yo sé que muchas personas han cerrado sus empresas, que otros están haciendo grandes cambios en sus empresas. Otras empresas que literalmente se vinieron para abajo. Yo sé también, hermanos, que hay pastores que están desilusionados, necesitan congregarse. Hay mucha necesidad. Pero en medio de esa necesidad, hermanos, si tú estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, déjame decirte que Dios puede mover toda su gloria hacia ti, hacia lo que tú estás haciendo. Estamos hablando de Josué. Leamos el versículo 13 que leímos. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jareb? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Versículo 14. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó, y mira lo que dice acá, eso es Nueva Traducción Viviente, dice: jamás, ni antes ni después, hubo un día como este, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. ¡Wow! ¡Aleluya! En ese momento, el Señor contestó semejante oración. Hermano, Dios puede contestar esa semejante petición que tú tienes en tu corazón. Dios puede contestar sin duda alguna esa oración, esa necesidad y esa aflicción que tú tienes. Porque si nosotros estamos en el plan de Dios, en el plan de salvación, si nosotros estamos en el propósito de Dios en esta tierra de predicar el Evangelio, déjame decirte que Él se va a encargar de tus necesidades. Déjame decirte que Él se va a encargar de todas tus necesidades y de todas tus aflicciones. La palabra de Dios en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá en añadidura, hermano. Tú puedes decir, hermano, pero yo no soy pastor para predicar el Evangelio. No soy evangelista para ir a evangelizar. No, hermanos. Cuando Cristo instituyó la gran comisión, que es un mandato, Él no solo dijo que los pastores o que los... No, Él dijo: vayan, prediquen el Evangelio. Y eso es algo que compete a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, a todos los que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, a todos aquellos que recibieron algo por gracia. Ahora por gracia tenemos que darlo. Para ir terminando, lo esencial es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la podemos comprender en su palabra. Y cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, el propósito de Dios, empezamos a caminar en base al propósito de salvación. Hermano, hemos dicho que como cristianos nuestra meta final no es llegar a un día de nuestra muerte. Nuestra meta final es llegar algún día a ver a Cristo cara a cara. Esa es nuestra meta final como cristianos. Qué triste sería que 30 años ser cristiano y de repente viene Cristo y te quedas. Al contrario, tenemos que militar para algún día ver a nuestro Señor cara a cara. Pero dentro de eso, nosotros ahora somos parte de ese plan de salvación y tenemos que seguir el propósito, continuar el propósito con lo cual Cristo vino a esta tierra. Y si nosotros hacemos el propósito de Dios, vamos a mover el amor, el poder de Dios a nuestro favor. Y aunque todo parezca contrario, escúchame esto, y aunque todo parezca incierto, y aunque todo parezca gris,
Aunque todo parezca contrario, hermanos, patas arriba diríamos en el buen Chapín, déjame decirte que Dios puede detener el sol, puede detener la luna y Él obrar a tu favor. Josué sabía, hermanos, que si el día terminaba, él podía perecer y el pueblo de Israel. Hermanos, pregunto, ¿Dios lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Pero es necesario nosotros abrir nuestros labios, doblar nuestras rodillas y orar al Señor. Y así como hizo Josué, él le pidió directamente, no fue con rodeos. No dijo, bueno, voy a ayunar 8 días, voy a ayunar 10 días. No, hermanos, fue directo. Él pidió a Dios y le dijo que el sol se detenga en Jaboán y la luna sobre el valle de Ajalón. Una oración directa y específica. Y Dios obró. ¿Por qué? Porque Josué estaba haciendo el propósito, el plan de Dios. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y quiero terminar con esto. Muchas veces nosotros queremos que Dios obre a nuestro favor. Pero hermanos, como la vez pasada, el domingo predicamos, si nosotros lo buscamos, Él no puede mover todo a nuestro favor. Y ahora, si nosotros no estamos bajo su propósito, bajo su plan de amor y de gracia y de salvación para la humanidad, entonces, ¿cómo Él va a mover todo a nuestro favor? Si tú, hermano, te esfuerzas y eres valiente, y venga lo que venga, tú sigues adelante bajo el propósito de Dios en tu vida, Él va a mover todo a tu favor, y así como lo hizo con Josué. Yo sé que la palabra ha llegado a tu corazón, y yo sé que la palabra te ha confrontado. Yo sé que la palabra ha llegado a tu corazón y el Espíritu Santo en este momento te está redarguyendo. Y en tu corazón hay una necesidad de amar más a Dios, pero también de compartir de ese amor de Dios hacia el resto de las personas. Y ese es el único propósito que como cristianos tenemos que hacer. A veces nosotros confundimos las cosas. El propósito no es ir a una iglesia, hermanos. Tanta gente que dice, ay, yo cómo extraño ir a la iglesia. Ay, a mí cómo me falta servir. A mí cómo me falta tocar en la iglesia. Pero no se trata, hermano, de eso, porque eso es parte de ser cristiano. Tu verdadero propósito es predicar el evangelio, ya sea en una iglesia, o ya sea en línea, o ya sea en una liana, o donde sea, hermano, pero tienes que compartir del amor y de la gracia de Dios. Porque ese es el plan perfecto de Dios para la humanidad, la salvación. Hermano, yo te exhorto que cierres tus ojos ahí y que le oremos a Dios para que Él nos dé la fortaleza, la convicción de que lo que no hoy vemos, como dice Hebreos 11, que lo que hoy no vemos, más adelante lo vamos a poder ver por convicción. Y porque sabemos que Dios va a cumplir eso, porque nosotros estamos bajo su propósito. Cierra tus ojos. Padre, en este momento, Señor, yo te pido, mi Dios, que tú obres en cada uno de mis hermanos. Señor, a veces, mi Dios, escuchamos tantos mensajes, escuchamos tantas prédicas, y en algún momento nos perdemos. Pero lo más importante, Señor Jesús, por lo cual tú viniste a esta tierra, no fue a hacer otra religión o instituir una religión por la cual nos peleemos, sino tú viniste a esta tierra, Señor, a instituir el reino de los cielos, a crear el camino directo al Padre. Tu palabra dice que nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. O sea, ese plan de salvación orquestado hace mucho tiempo atrás para reconciliar al hombre con Dios. En este momento, Señor, yo te pido, mi Dios, que tú obres en cada hermano, en cada hermana, en base a las habilidades, a las virtudes que tú has puesto en ellos. Yo sé, Señor, que tal vez no todos somos para hablar en público. Yo sé, Señor, que tal vez no somos todos para evangelizar e ir de puerta en puerta. Yo sé, mi Dios, que a veces nos cuesta hablar, comunicarnos. Pero sé, Señor,
que muchos tenemos talentos y dones. Podemos evangelizar por medio de nuestro testimonio. Podemos hablar por medio, Señor Jesús, de tu amor, compartiendo pequeñas cosas a las personas, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, y simplemente llegar y decirle, Dios te envió esto. Y con simplemente eso ya estamos impactando esa vida y le estamos diciendo que hay un Dios todopoderoso que tiene cuidado de esta persona. Señor, también tu palabra dice que es necesario que nosotros prediquemos el evangelio a toda persona, porque si nosotros no hacemos eso, tú no puedes venir en tu segunda venida, Señor. Así, Señor, que en esta tarde, que en este momento, que en este día, Señor Jesús, sea cual sea el momento, Señor, en que alguna persona esté viendo este video, yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, no lo deje tranquilo. Que tu Espíritu Santo, Padre eterno, lo mueva a hablar de las buenas nuevas de salvación. Que lo mueva a predicar de tu evangelio, de tu gracia y de tu misericordia. Señor, gracias, mi Dios, por esta palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, a tus hijas, Padre eterno. Haznos, Señor, unos voceros de tu amor y de tu gracia. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor bendiga sus vidas y que su palabra, que la palabra de Dios haga rema en nuestros corazones. Amén. Hola hermano, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Mi nombre es Byron y esta semana tengo el privilegio de poder compartir contigo los anuncios de nuestra iglesia. No sin antes exhortarte en el Señor a que sigas siendo esa sal en la tierra, a que sigas siendo esa luz en el mundo y a que sigas portando esa esperanza por medio de la cual le damos gloria a nuestro Padre. Te invito a que nos acompañes este y todos los martes a través de Facebook Live a partir de las 7 de la noche a nuestro servicio A Solas con Dios. De igual forma los domingos a nuestro servicio general a partir de las 5 de la tarde. Si tú eres parte de la juventud, también quiero invitarte a que seas parte de Gracia Ignite, que es el grupo de jóvenes de Iglesia Gracia. Nos reunimos todos los sábados a partir de las 18:30 a través de Zoom. Y por último, quiero exhortarte a que seas parte de los grupos Gracia en el Hogar, en donde pretendemos 3 principales cosas para tu vida. Darte un seguimiento, que seas de bendición para tu familia y que tu hogar se convierta en un foco de evangelismo. Creo y confío en Dios en que todo esté saliendo en tu vida conforme a su propósito. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Hermanos, después de escuchar los anuncios y ya para ir terminando, quisiera que oráramos por las diferentes necesidades que hay en los miembros de la iglesia y amigos que nos miran. He recibido llamadas y comentarios vía texto en los cuales hermanos pues me han comentado las necesidades que tienen. Así que este es un buen momento para orar por esas necesidades y también pues quisiera orar por los ingresos de cada uno de ustedes, por los alimentos que Dios provee a sus hogares y que pone sobre sus mesas. Y a la vez pues dar gracias a los hermanos, hermanas que han depositado sus ofrendas y sus diezmos a la cuenta de la iglesia. Sin duda alguna Dios los va a recompensar como dice su palabra. Así que ahí donde tú estás vamos a orar confiando en Dios que Él va a obrar en cada una de las necesidades que ustedes tienen, hermanos. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios y nosotros tenemos fe que Él va a obrar en medio de nuestras necesidades, así que oremos. Padre, en este momento nos acercamos a tu presencia. Hemos escuchado tu palabra, hemos podido adorar, pero en este momento, Señor, queremos presentarte delante de ti nuestras necesidades. Cada uno de mis hermanos tiene diferentes necesidades. Y tú que conoces cada corazón, yo te pido, mi Dios, que tú obres en medio de alguna necesidad económica. Te pido, mi Dios, que si es necesario, mi Dios, que se abran puertas de bendición, de algún trabajo, que se abran negocios. Te pido, mi Dios, que tú obres de una forma grande y poderosa. Si algún hermano o hermana tiene problemas con su salud o alguna enfermedad o lo del COVID-19, Señor, te pido que tú obres en mis hermanos y en los hijos de mis hermanos, Padre eterno. Yo sé, mi Dios, que creemos en un Dios todopoderoso,
que aparte de los propósitos también miras el bienestar de tus hijos, porque tu palabra dice que tus planes para nosotros son planes de bien y no de mal. Lo confiamos y lo creemos, mi Dios. Por otro lado, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que ha depositado ofrendas especiales y los diezmos en la cuenta de la iglesia. Señor, bendice ese corazón generoso, bendice ese corazón obediente a tu palabra, Señor, y como dice tu palabra, bendice, Señor Jesús, hasta que sobreabunde y detenga el devorador, mi Dios. Gracias te doy, Padre eterno. Y ahora y por último, Señor, te pido que tú bendigas a cada uno por nombre. Bendice a cada hermano y a su familia, a cada hermana y a su familia, mi Dios. Te pido que tú multipliques los bienes que ellos tienen, mi Dios, y que nunca falte alimento sobre sus mesas. Tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan, y lo creemos con todo nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y que esta semana sea una semana increíble. En medio de toda esta situación adversa que estamos viviendo, que los hijos de Dios se noten y que realmente podamos dar testimonio que Dios vive en nuestros corazones. Que Dios te sorprenda. Y como dice el eslogan ahora en la iglesia, en Dios confiamos. Bendiciones, hermanos.